Le dernier coup de folie de Marcelo Bielsa gère une grande surface dans la banlieue de Saint-Brieuc. À une lettre près, il aurait été logique que le directeur de cet hypermarché travaille pour l'OM. Mais le 23 août dernier, José Bielva a la plus grande surprise de sa vie d'amateur de foot. J'ai Eric et Cyril, deux amis, qui m'ont contacté pour me demander si je voulais être le traducteur de Marcelo Bielsa, car l'Olympique de Marseille recherchait un traducteur pour la conférence de presse. Au départ, j'ai cru à une blague. Quand je suis rentré dans la salle avec Marcelo Bielsa, c'était impressionnant. Et voilà. Et puis, c'est tout. On s'est salué. Il a souri. Et là, j'étais surpris qu'il sourie, parce qu'apparemment, une personne assez réservée. Et on s'est serré la main. Et puis, voilà, bonne continuation. Et je lui ai dit la même chose pour lui, avec qu'il ait de la réussite avec Marseille. On pourrait pourtant se passer de traducteur pour comprendre l'humeur de Marcelo Bielsa à la fin de son premier été marseillais. Toute l'intersaison, l'entraîneur argentin a fait de sa frustration un refrain. Yo no decido quién entrena con el grupo y quién entrena fuera del grupo y no decido qué jugadores llegan a la institución y qué jugadores se van. El club me informó que iba a invertir 35 millones de euros. Las circunstancias no siempre suceden como las imaginamos. Jusqu'à l'explosion jeudi dernier, dans une conférence de presse qu'il a convoquée à la dernière minute. El presidente asumió conmigo compromisos que sabía que no iba a cumplir cuando los tomó. Y asumo con optimismo, con alegría y con ilusión la competencia que estamos llevando adelante. El modo operativo y las decisiones tomadas son decepcionantes. L'homme qui est parfois considéré comme le plus grand entraîneur du monde vient de mettre son président dans la pire des situations. Vincent Labrune avait fait de Bielsa l'artisan de la renaissance de l'OM. Mais à l'heure où les colères de l'Argentin sonnent plus fort que ses victoires, il doit se demander sur qui Marseille vient de miser pour se reconstruire. Un employé incontrôlable ou un génie mal compris. Rosario, 4 heures de route au nord de Buenos Aires. La troisième ville d'Argentine est fière d'être celle des grands hommes, berceau du Che Guevara ou de Lionel Messi. Mais la cité se divise dès qu'il est question de football entre ses murs. Il y a d'un côté les jaunes et bleus de Rosario Central. Le rouge et le noir, eux, recouvrent l'autre moitié de la ville, celle qui supporte les Newell's Old Boys et leur intarissable vivier de talent. Au mur du centre de formation, le fondateur anglais du 19e siècle n'est accompagné que d'un seul portrait, celui de Marcelo Bielsa. Sous ses yeux se perpétue une tradition sans âge, le débat tactique. Cuando tenés la pelota, tranquilo, toca, pídansela. Yo, o sea, que quedamos 4 contra 3 y si pasamos a uno, Alexis se queda en el medio, no es que va a atacar al área. Háblense y peleen hasta el final la pelota, ¿eh? Sí, profe, no la den por perdida, vamos. Yo pienso que Bielsa nos dejó un legado muy importante, sobre todo el amor por el fútbol y al trabajo, digamos. Marcelo sí está presente siempre. Marcelo es, no solo en la parte futbolística, yo pienso que es el ídolo máximo de Newell y está presente en los corazones de todos. Y va a estar siempre. Depuis 16 ans, Marcelo Bielsa refuse toute interview en tête-à-tête. Pour remonter le cours de sa vie, nous retrouvons José Falabella. C'est un de ses amis d'enfance et les deux hommes sont parrains de leurs filles respectives. Ils ont grandi voisins, dans la même rue de Rosario. Nosotros veníamos a jugar todos los días acá. Y algunas veces se molestaban porque estábamos jugando y llamaban a la policía. Un día estábamos jugando y Marcelo fue a aquella esquina a tirar un córner.
y se le paró el comando adelante cuando él iba a patear. Cuando nosotros vimos que venía la policía, salimos todos corriendo. Y él se quedó y le decía, córrase que tengo que patear. Y dice, vamos. Lo levantaron y se llevaron a él y la pelota. Bueno, el padre, medio molesto, lo fue a buscar. Hablaron con el comisario y lo dejaron salir. Marcelo le dice al padre, papá, ¿y la pelota? Dice, no, la pelota no, olvídate de la pelota. No, si no me dan la pelota, y hasta que no le dieron la pelota no volvió. O sea, él cuando se proponía algo lo conseguía, si no, no estaba tranquilo. Siempre igual fue. Ahí arriba tenía la pizza Marcelo, ahí en el altillito nos pasábamos horas charlando. Il faut se forcer pour imaginer que la maison était celle d'une des plus puissantes familles de la ville. Le grand-père de Marcelo Bielsa était l'un des juristes fondateurs du droit argentin, son père, un avocat renommé. Autour de lui, sa sœur est architecte et engagée en politique. Son frère aîné a été ministre des Affaires étrangères. Dans cette famille de l'élite qui n'a pas souhaité nous répondre, Marcelo doit lutter pour imposer sa vocation. Él proviene de una familia con mucha historia, con mucho linaje, como se dice. Pero él fue un poco una especie de oveja negra dentro de la familia, porque él siempre resultó como medio rebelde ante todo lo que tenía que ver con la familia. Los padres le dijeron a él que estudiara. Él empezó a estudiar agronomía, después de un momento que no le gustó, no estaba preparado para eso, y empezamos a hacer el profesorado de educación física. Era tan grande su deseo de ser jugador de fútbol, llegó un momento en que tampoco pudieron frenarlo, porque la decisión ya no pasaba por sus padres, sino por su propio deseo. En 1976, Marcelo Bielsa vit enfin son rêve. Il débute en première division avec Newell's. Aujourd'hui kiosquier, Dardo Jara fut l'un de ses coéquipiers. Él hacía de número 2, entonces obviamente cubría las bandas, pero él siempre tratando de corregir errores para con todo el grupo, con los volantes, con los delanteros. Si él tenía que dar alguna indicación o recordarle algún detalle a alguno, lo hacía con esa vehemencia que él tenía, porque se vive adentro de la cancha, el que jugó sabe que se vive de una forma diferente. Un talent limité et une blessure au genou mettent fin à la carrière de Bielsa après 4 matchs seulement. Mais pour lui, le jeu doit continuer par un autre moyen, sur le banc de touche. Yo creo que en todo quería ser mejor. A lo mejor no lo ayudó a ser un futbolista excelente porque le faltó algunas cosas naturales, digamos. Pero yo creo que todo lo que él trató de hacer y lo que trata de hacer es para ser el mejor. Et le meilleur, Bielsa va l'atteindre avec son club de cœur, jusqu'à donner son nom au stade de Newell's en 2009, près de 20 ans après ses titres, à la tête des Old Boys. El loco es el fútbol de Newell's. Es lo mejor que puede haber pasado. Es lo máximo, ídolo de Dios. Yo quiero que Argentina se vuelva bielcista, todo el país. Lo esperamos a él. Chao. Newell's est son club, presque sa créature. Sa célébration du titre de 91 en est devenue la devise. Quand il remporte ce championnat, Bielsa a recruté la quasi-totalité de l'équipe à l'adolescence et l'a fait grandir au centre de formation. Les principes de son jeu sont déjà posés, pressing tout-terrain et attaque directe, sans temps mort. À Newell's, il dispose d'un laboratoire sur mesure pour mettre au point sa méthode. Une façon de travailler que Ricardo Lunari connaît parfaitement, lui qui a été titré sous les ordres de Bielsa. Había que estar físicamente impecable, pero técnicamente había que acompañarlo con una gran técnica, porque si no era imposible llevar a la práctica lo que él se imaginaba en su cabeza. Siempre se enfocó en la intensidad y para hacer posible lo imposible nosotros trabajábamos hasta 4 o 5 horas diarias y a lo mejor durante 10 días seguidos hacíamos el mismo ejercicio con esa intensidad. A la larga lográbamos lo que él quería. À Rosario et Newell's, Bielsa règne en maître tout-puissant. C'est sa ville, son club, façonné en une décennie de travail jusqu'au succès. Après une expérience au Mexique, il revient au pays en 97. Mais cette fois, la route ne le ramène pas au bercail.
Celui qui a été couronné en province prend les rênes d'un des plus grands clubs de la capitale, Vélez Sarsfield, où l'attend le premier grand défi à son autorité, incarné par un gardien légendaire. El equipo nuestro había ganado todo, campeonato Copa Libertadores, torneos locales, Copa internacional ganándole al Milan. Cuando él llega a Vélez, obviamente cambia todo. O sea, Vélez practicaba un sistema del 4-4-2 y viene empezando con 3 defensores en el fondo. Es una cosa muy diferente. Y él decía que los atacantes tienen que ser los mejores defensores. Los compañeros, obviamente, no querían encararlo a él porque le tenían temor. Y yo no tengo temor, yo tengo respeto hacia él. Y me fui, cuando estaba en una reunión, le dije, mire, toda esta historia, los jugadores no lo sienten, la manera que usted está trabajando, modificó todo. Y ahí empezamos a chocar, él utilizó palabras duras, yo también, y nos dijimos de todo, en el cual estuve 2 semanas trabajando solo, fuera del grupo, y sin hablarnos, obviamente. Después, cuando iba a empezar el torneo, me llama, nos juntamos y lidiamos todo, limamos las asperezas, cada uno respetándole la función que corresponda. Pero, sin lugar a dudas, él lo que buscaba, el rol de líder, demostrar al grupo de que él tenía todo el poder. Raúl Gámez est aux premières loges du duel entre Bielsa et la superstar Chilavert. Il est le président du club qui a recruté l'entraîneur à l'été 97. Parecía que o él o Bielsa, y acá entre él o Bielsa, en el pensamiento de Gámez y de algunos otros dirigentes era Bielsa, porque era el tipo que nos daba la posibilidad del futuro. Yo le pediría a la gente de donde esté él trabajando que lo único que se tienen que ocupar es de darle las cosas que él pide. Las exigencias que tenga, que le parezcan que sí, hay que dárselas, cumplirle con eso y después esperar los resultados. Le laisser-faire porte ses fruits. Bielsa est champion 9 mois après son arrivée. Mais cette allégeance de tout un club a un coût. La méthode Bielsa, aussi efficace soit-elle, laisse des traces sur les joueurs. Claudio Hussein anime un talk show à la radio. Il était attaquant de Vélez. Después de haber logrado el título con nosotros en Vélez, nos dijo, yo entiendo que mi forma de entrenar y mi forma de trabajar diariamente es exigente y desgasta. Por eso no puedo estar más de un año y medio en un club. Terminan desgastados, esa es la palabra. Algunos, para hacer un jugo bueno, la naranja la van exprimiendo de a poquito. Él la exprime con tanta fuerza que el primer jugo es el mejor. Pero después, cuando quiere volver a sacarle el jugo, esa naranja ya no tiene más jugo. Los jugadores llega un momento que no tienen más nada para darle. Y ahí es cuando los ciclos de él llegan a su fin. Bilbao est un cas d'école de la gestion selon Bielsa. De 2011 à 2013, il dépoussière ce monument de la Liga. Aucun Basque ne l'a oublié. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. Bielsa! Dès la première saison, l'Athletic renaît grâce à son exigence. Quand on rentrait des matchs, par exemple, on avait match à 9h, on rentrait à Bilbao à 3h30 du matin, ben, le lendemain, il avait revu le match 2 fois. Yo con él he tenido uno de mis mejores años, en el que llegamos a la final de la UEFA, final de la Copa del Rey. En finale, il s'incline 3-0 à chaque fois contre l'Atlético Madrid sur la scène européenne, puis le Barça en Coupe d'Espagne. Le lendemain de la défaite contre Barcelone, Marcelo Bielsa souhaite de bonnes vacances à ses joueurs, à sa façon. Le discours est enregistré par une main mystérieuse et fuitera dans la presse quelques mois plus tard. Sería un engaño valorar el desarrollo porque el cierre fue muy malo, muchachos. Entrenaron 10 días como animales, obedecieron y se sometieron y se aplicaron a todo lo que yo les pedía. Me recuerdo, ¿no? Para nosotros fue muy duro, ¿no? Utilizó muy pocos jugadores durante todo el año y al final pues no llegamos en las mejores condiciones, ¿no? Entonces tengan bien claro, muchachos, que el responsable soy yo y así lo siento. Pero ustedes no ignoren que no se puede decepcionar a un pueblo tan extraordinario, muchachos, tan extraordinario. Esas 2 finales el Atlético las jugó de pena.
jugó muy mal y él lo vivió de una forma, como es él, exagerada, llevada al extremo, no sé, al borde de la depresión casi, ¿no? Y aparte también tengan conciencia que son muy jóvenes. Son muy jóvenes, son millonarios prematuros, no tienen problemas. La afición estaba a muerte con el entrenador y él tampoco quizás vio a tiempo que su etapa en Bilbao había podido acabar con las dos finales. Bielsa est reconduit dans ses fonctions, mais pendant l'été, un autre épisode trouble son image. L'Argentin se retrouve sous le feu des médias. El tema principal ha sido la aclaración de la trifulca que tuvo con la persona que gestiona las obras que se llevan a cabo en Lezama a petición suya. A mí me produjo indignación que no se reconociera lo que era evidente y comencé a expresarme de manera ofensiva con esta persona. Lo tomé del cuerpo y lo saqué a la fuerza del lugar. Dijo que yo lo había golpeado y que iba a reclamar por lo sucedido. Yo hice una denuncia donde me autoinculpo de la cuestión. Opino lo peor de esa persona, Lo peor, porque profesionalmente y humanamente sabía que estaba haciendo las cosas mal y trató de engañarme, de engañar al club. Dans un communiqué, le club affirme ne pas soutenir Marcelo Bielsa. Sur le terrain aussi, la lassitude se fait sentir. Que es cierto que hay momentos que para los futbolistas es duro, ¿no? Porque es mucho tiempo en concentraciones viendo vídeos. Tout le monde était super content avec lui, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les joueurs souffraient un peu parce qu'on n'était pas souvent à la maison, beaucoup d'entraînements, des efforts, répétitions. 9 mois et une 12e place plus tard, l'Athletic met fin à l'ère Bielsa. La formule d'adieu ne laisse aucun doute sur la tension entre le club et son entraîneur. Guk datorren urtera begiratuaz, eta beti Athletic goian ipinita, eta bere interesaren hobekuntzarako beti begireta, uste dugu aldaketa bat egon behar dela. Explorer la personnalité de Bielsa, c'est s'intéresser à un homme que le monde du football obsède autant qu'il rebute. Un personnage hors norme qu'on approche rarement en dehors d'un terrain. Dans le Vieux Madrid, nous rencontrons l'un des cinéastes espagnols les plus en vue du moment, David Trueba. En 2007, il est le seul à assister à la première rencontre entre l'Argentin et son futur disciple, Pep Guardiola. La conversation entre les deux hommes durera 11 heures, dans la maison de campagne de Bielsa, près de Rosario, au bout d'une route de terre et à l'écart de tous les regards. Era muy claro que inmediatamente había dos apasionados que compartían varias cosas parecidas sobre el juego, que era la posesión de balón, el ataque, el posicionamiento de los jugadores, la apertura del campo a sus mayores límites y el no negociar su manera de jugar. Marcelo Bielsa se parece a los personajes de las películas de John Ford. Suelen ser personas que le dan un valor enorme a la palabra, a firmar las cosas con un apretón de manos, con un pacto entre caballeros. Y en el mundo del fútbol las palabras están acostumbradas a llevárselas el viento, ¿no? Y simplemente le dijo algo como: usted conoce la corrupción que hay en el fútbol, el fútbol está en manos de corruptos en un porcentaje altísimo, sobre todo en las directivas. ¿Por qué quiere usted seguir participando en ese mundo? Marcelo añadió: tanto le gusta la sangre, y la sangre referido a la competición, el juego, y Pep le contestó: sí, durante algunos años más quiero tener el sabor de la sangre cerca. Creo que en el fondo es lo mismo que le sucede a Marcelo. Marcelo es consciente de que el fútbol no es el elemento principal para una personalidad como la suya, no es el elemento más cómodo, y sin embargo lo sigue buscando porque el juego le sigue atrayendo, ¿no? Aujourd'hui, et comme partout où il est passé, Bielsa a vite conquis les supporters. Mais son attaque de la semaine dernière a mis son président devant un dilemme. Vincent Labrune devra sacrifier son autorité ou l'audace dont il a fait preuve il y a 3 mois à peine, en choisissant un homme aussi intransigeant, une personnalité aussi radicale que Marcelo Bielsa.